Un feliz lunes 15 de noviembre de 2021. Bueno, pues a mitad ya de lo que es este penúltimo mes del año, quiero llamar su atención a lo que ha sucedido en los últimos días. Son días de convulsión y de convulsión social en muchos países, de mucha presión. El día de hoy hablaremos de Cuba, estamos hablando de Nicaragua, pero quiero llamar su atención a lo que ha sucedido en Bolivia hace unos días, el sábado, para ser precisos. El presidente Luis Arce, bueno, pues anuncia que va a enviar ya un anteproyecto de ley para abrogar esta famosa ley 1386. Esta es, digamos que una ley compleja, complicada, que habla de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento de terrorismo como una de las misiones que quería luchar o de alguna manera combatir. Y sin embargo, en los paros, algunos grupos sociales han dicho que el paro va a continuar hasta que realmente esto no sea una realidad, hasta que ese proyecto de ley pase y efectivamente se eche por tierra esta ley 1386. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué ha generado el nivel de descontento que generó? Bueno, pues yo le agradezco al profesor Antonio Sarabia, que nos acompaña desde Georgia, desde Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, que nos venga a hablar, boliviano él, por cierto, de los pros y los contras de esta ley que tantas movilizaciones y descontento y riesgos le ha generado al presidente Arce. ¿Cómo estás, profesor? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer. Háblame de esa ley 1386. Pues sí, mira, como decías muy bien, el sábado por la noche el presidente Arce, en una conferencia de prensa un tanto desprolija, bastante informal, anunció que, y bastante agresiva además, anunció que el MAS retrocedía, que el gobierno retrocedía después de casi una semana de paro en muchos sectores del país, sobre todo en las capitales, pues que retrocedía y que iban a abrogar la ley 1386. Lo curioso de esta conferencia de prensa es que no estaba con el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, porque tú sabes muy bien que una ley se abroga en el Parlamento. El presidente no la puede abrogar, entonces hubiera dado una señal muy buena que estuvieran los presidentes de las dos cámaras, pero no, estaban sus aliados sociales, y cada uno de ellos pronunció un discurso un tanto agresivo, no se reconoció digamos, el valor del contendor, la gente que salió a las calles hizo el paro, pero bueno, al final del día es un retroceso, es un paso atrás, y se supone que hoy día a las 6 de la tarde hay una sesión del Parlamento donde se tendría que abrogar esta ley. Pero te lo hago muy, muy corto. ¿Por qué esta ley fue tan rechazada y se generó un paro cívico de 7 días más o menos hasta que finalmente se logró esta abrogación? Pues porque esta ley esencialmente lo que hace es tratar de ampliar las fuentes de información en la sociedad para descubrir lugares, personas jurídicas, personas privadas que pudieran estar generando ganancias y legitimación de ganancias ilícitas o financiamiento al terrorismo, ¿no? El marco suena muy bien, a nadie le gustan las ganancias ilícitas o que se legitimen, a nadie le gusta el lavado de dinero, etcétera, etcétera, y por lo tanto suena muy bien como un marco tener una ley para eso. El problema, fíjate, y lo hablábamos contigo, es que en Bolivia es el país con el mayor sector informal del mundo. Entonces tienes el 70% de la producción de la actividad económica en el sector informal y el 80% de los trabajos en el sector informal. Entonces, cuando la ley dice, vamos a tratar de recabar información, vamos a tratar de buscar dónde están estas ganancias ilícitas, pues tienes 80% del país que no tiene esa documentación, que por definición trabaja en el sector informal. Si tú le vas a pedir documentos, de dónde sacó esto, cómo, ni siquiera tienen libros contables formales, entonces va a ser, es muy, muy difícil que ellos te puedan dar esa información, y la ley dice que si no llenas el formulario completamente, pues te cae la unidad de investigaciones financieras y pues te puede llevar a la cárcel, te puede dar... Entonces, ese es el gran problema y el gran miedo que ha generado en Bolivia, porque ya te digo, el 80% de la actividad económica es el sector informal. Dicen, ¿de dónde van a sacar información? Esto se me hace una excusa para buscar chivos expiatorios. A quién no me gusta, a quién no me gusta políticamente, pues lo voy a investigar con esta ley, ¿no? Esencialmente Es, es esa ley. ¿Era necesaria? Estamos en el momento en el que se presenta, profesor. Vamos a hablar de la pandemia, la recuperación, los gobiernos con arcas fiscales presionadas, y llega esta ley.
En ese contexto, ¿qué lectura tiene el haberla presentado? Pues es muy complicada, porque fíjate, lo que hace esta ley es crea esta unidad de investigaciones financieras. Y esta entidad se convierte en el SAR que va a perseguir o investigar todos los asuntos en los que pueda haber legitimación de ganancias financieras. Entonces, imagínate en un contexto que uno sale de la pandemia, está tratando de reactivarse, está tratando de armar economía y además el 80% de esa producción se hace en el sector informal. Pues ahora te llega este SAR, esta organización, Unidad de Investigaciones Financieras, y te va a pedir documentos, te va a pedir de dónde sale la plata, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede reducir los incentivos para que nosotros empecemos a dinamizar la economía. Déjame darte dos ejemplos de cómo esto podría suceder. La ley, y cito, trata de fortalecer la transparencia en el establecimiento y uso de personas jurídicas, incluyendo las organizaciones sin fines de lucro, como también de su composición societaria. Imagínate entonces que tú tienes una universidad, tú tienes un think tank, que es una organización sin fines de lucro. Pues si no le caes muy bien al gobierno políticamente, el gobierno ha creado esta unidad de investigaciones financieras que te puede investigar de dónde sacas tu plata, quiénes son tus donantes, etcétera, etcétera. Y entonces esta ley se transforma en una ley martillo políticamente, porque te puede ir a investigar a todo aquel que no le sea del agrado del gobierno, ¿no? Es más, te digo, Gabriela, la unidad de investigaciones financieras le puede pedir a estos, los que se llaman sujetos obligados, a que reporten información que ellos consideren sospechosa. ¿Quiénes son estos sujetos obligados? Pues imagínate que tú vendes una casa y vas al notario, el notario es un sujeto obligado. Entonces el notario tendría que informar, esta es una organización sospechosa, se vendió esta casa $1.000.000 y ya con eso la unidad de investigaciones financieras te puede ir a investigar. Te digo más, en una cápite del reglamento que tiene 54 páginas de reglamento, la ley solo tiene 3 páginas, el reglamento tiene 54. Bueno, en una de esas 54 páginas dice que la unidad de investigaciones financieras ni siquiera necesita el reporte de estos sujetos obligados. Si a ellos se les ocurre que tú estás haciendo algo malo, pues van y te investigan sin siquiera un reporte de operación sospechosa. Esto significa que se elimina el due process, se elimina todo el proceso legal, se elimina la presunción de inocencia y te pueden investigar como ellos quieran. Ok, el debido proceso se va por la ventana, la presunción de inocencia se va por la ventana. A ver, entonces, profesor, te pregunto, ¿se necesitaba hablar de esto ahorita? Porque además estás hablando de una ley que va por este carril con una economía y un mercado laboral que como que la ley era para otro país, no necesariamente para un país con las características que has dado de informalidad en el mercado laboral y de empresas informales. Pues exactamente, y yo creo que por eso la gente en Bolivia reaccionó tan fuerte. La economía en Bolivia está con unos nubarrones muy negros, como lo hemos hablado tú y yo en algún momento. Se nos están acabando las reservas internacionales, hay que pagar deuda el próximo año. Es decir, estamos muy complicados y aún así la gente decidió parar un paro completo por 7 días porque veía que esta ley podía ser una espada de Damocles en las operaciones financieras del día a día. Esta ley, además, no nos olvidemos, es parte de un paquetazo de leyes que está tratando de implementar el MAS. Hay una ley de derechos reales, hay una ley de ascensos a la de policías, hay una ley también de investigaciones de ganancias ilícitas que fue retirada con un conflicto previo hace unas semanas. Entonces, esto forma parte de una estrategia del gobierno por seguir controlando la actividad económica, por seguir restringiendo las libertades individuales. Y yo creo que la gente ya dijo hasta aquí, 7 días de paro, Gabriela, 7 días que cuestan muchísimo dinero. Y ayer se anunció que Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca van a seguir con el paro porque a ellos no les bastó el anuncio del presidente, como tú decías al principio, vamos a esperar que se abrogue oficialmente en el Parlamento y además quieren ahora y seguirán con el paro hasta conseguir restituir los 2/3 en el Parlamento, porque el MAS eliminó los 2/3, es decir, ahora se puede pasar una ley con simple mayoría. Entonces quieren restituir los 2/3 y abrogar este otro paquetazo de leyes, ¿no?
Entonces el conflicto parece que continúa, por lo menos en Santa Cruz, en Cochabamba, y esto significa que el gobierno tendría que sentarse a escuchar y decir, por aquí no es, ¿ah? Entonces, profesor, ya dijimos y lo ha dicho hasta el Fondo Monetario Internacional, que nos ha dado las perspectivas de crecimiento de 2022. Hay que insistir y llamar la atención que 2022 la recuperación se viene un poco más abajo. Estamos con presiones inflacionarias de consideración, la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, que va a transformar, digamos, que la atención de los inversionistas sobre nuestra región, la percepción de riesgo versus, ¿no? Todo lo que tú ya sabes. Y 2022 tendría que ser el año en el que los gobiernos metan músculo a proteger a su población de estas presiones, pero al mismo tiempo a vigorizar el crecimiento económico. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno de Luis Arce con lo que se nos viene en 2022 y algo de lo que has visto de la agenda legislativa? ¿Tiene sentido, coherencia con esas necesidades de revigorizar la economía? Pues definitivamente la ley 386 y este paquetazo de leyes que tratan de controlar la actividad económica no tienen ningún sentido. Y la gente yo creo que ha sido clara y el gobierno ha retrocedido y esperemos que se cumpla esto formalmente. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno de Luis Arce? Pues el gobierno de Luis Arce lo primero que tendría que estar haciendo es preocuparse muchísimo por el nivel de las reservas internacionales. ¿En Las cuánto reservas están? Perdóname internacionales. que... Ajá, adelante. Pues mira, las reservas internacionales están alrededor de 4.800 millones de dólares, pero solo la mitad está en dólares, el resto está en oro. Entonces, imagínate que tienes por los 2.500 millones de dólares, algo así, líquidos. Ahora, en abril del 2022 se nos viene el pago de deuda externa porque nosotros emitimos bonos hace 10 años y ahora se cumplen esos 10 años y hay que pagar la deuda. ¿Sabes cuánto es la deuda que hay que pagar? Alrededor de 1.500, 1.800 millones de dólares. Eso significaría que te comería todas tus reservas internacionales líquidas. El momento que eso pase, tu tipo de cambio explota, porque tenemos un tipo de cambio fijo, pero cuando no tienes dólares, se te va a saltar el tipo de cambio y esa ha sido el ancla macroeconómica que ha permitido que Bolivia no sea una nueva Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno tendría que estar muy preocupado por eso. El gobierno tendría que reducir el gasto, reducir el déficit fiscal que se va comiendo las reservas, liberar el proceso productivo en el sector privado para que el proceso productivo exporte y se generen reservas y entonces poder campear lo que se viene el 2022. Como tú decías bien, el 2022 se pronostica que Bolivia va a crecer muy poquito, va a crecer al 3%, vamos a crecer solo al 5.1% este año. Entonces, hay muchísimas debilidades en el ámbito económico. Lo menos que quieres hacer es poner este tipo de presiones y reglas a la gente, que la gente salte y te haga un paro de 7 días donde la economía se frena y entonces al final llegas al 2022 muy débil, ¿no? Para cerrar, profesor Antonio Sarabia, ¿qué lecciones para quienes no están en Bolivia, no son de Bolivia y no tienen este proyecto de ley 1386 en sus países? ¿Qué lecciones, sin embargo, te deja este capítulo o nos debemos llevar de este capítulo de Bolivia en la región? Pues yo creo que la lección es que la gente, los países tienen que estar muy vigilantes. A veces estas leyes se pasan sin que nadie sepa, sobre todo cuando un gobierno tiene una mayoría parlamentaria. Pero la gente tendría que estar muy alerta. Estas son leyes que te coartan la libertad, que te coartan la presunción de inocencia, que te eliminan los secretos bancarios, los secretos financieros, y entonces esto reduce incentivos a generar producción. Yo creo que Bolivia con estos 7 días de paro le ha dado un ejemplo, una lección al resto de los países que cuando tienes este tipo de gobiernos que quieren imponer esto por la fuerza y entre gallos y medianoche, pues la gente se levanta y no lo permite. Bueno, pues ahí está, es un tema importantísimo. No ha terminado esta historia, como dice el profesor Sarabia, el paro continúa, vamos a ver qué pasa en el Parlamento. Tú decías miércoles día crítico, ¿correcto? Pues hoy día a las 6 de la tarde Claro. se instala la sesión de Parlamento donde deberían abrogar esta ley, pero vamos a ver qué pasa porque los cívicos siguen pidiendo los 2/3, siguen pidiendo la eliminación de las otras leyes, el paquetazo de leyes, y por lo tanto no sabemos si el paro va a continuar o no. Vamos a ver qué pasa. Excelente. Profesor Sarabia, te mandamos un abrazo. Gracias por esta explicación. Muchísimas gracias a ti.